El aire en el salón de baile del Hotel Beverly Hilton está saturado de un perfume caro y de una expectación eléctrica que solo el dinero puede comprar. Faltan pocos minutos para que comience la gala anual más exclusiva de la industria musical, el evento que Clive Davis ha convertido en su propio altar personal. Los camareros ajustan las copas de cristal, los fotógrafos comprueban el flash y los ejecutivos de Sony se saludan con palmadas en la espalda. 4 pisos más arriba, en la habitación 434, el tiempo se ha detenido de una forma violenta. Hay una mujer sumergida en la bañera, con el rostro bajo el agua y el silencio absoluto de quien ya no pertenece a este mundo. Es Whitney Houston, la voz que Clive Davis moldeó, protegió y convirtió en un estandarte de su propio poder. Abajo Clive recibe la noticia. Los detalles son fragmentarios, pero la conclusión es definitiva. Su creación más perfecta ha muerto. Cualquier otra persona, ante el cuerpo tibio de quien consideraba una hija, habría ordenado apagar las luces, desalojar el edificio y cancelar la orquesta. Clive Davis mira el reloj, mira a los invitados que empiezan a llenar las mesas. En ese momento toma una decisión que define cada década de su existencia. La música no se detiene, la cena se servirá. El ritual debe continuar porque para Clive el éxito no es un estado de ánimo, es una obligación biológica que no admite interrupciones, ni siquiera por la muerte. Si te interesa profundizar en estas crónicas sobre las figuras que definieron nuestra cultura, suscríbete al canal. Los invitados de esa noche de 2012 recordarán siempre la atmósfera irreal de la velada. Clive subió al escenario con el rostro endurecido, pero con el esmoquín impecable. Habló de Whitney, pidió un momento de silencio que pareció durar una eternidad bajo las lámparas de araña y luego dio paso a la siguiente actuación. Había algo casi religioso en su insistencia. Clive Davis no permitió que la tragedia devorara su noche porque su vida entera ha sido una lucha constante contra la invisibilidad. Para él, admitir que el espectáculo no podía seguir habría sido admitir su propia derrota ante el caos. Este hombre no llegó al mundo de la música por amor a las corcheas o por una formación en el conservatorio. Su camino fue el de un abogado de Harvard, alguien entrenado para leer la letra pequeña y encontrar el orden donde otros solo ven ruido. Sus padres murieron con apenas un año de diferencia cuando él era un adolescente, dejándolo con una cuenta bancaria vacía y una necesidad urgente de estructura. Esa pérdida temprana generó en él un instinto de supervivencia que se tradujo en una ambición pulcra, casi administrativa. Clive no quería ser un artista, quería ser el arquitecto de la plataforma sobre la que los artistas caminan. En los años 60, Davis trabajaba en el departamento legal de CBS Records. Era un hombre de traje gris y gafas de pasta en un mundo que estaba a punto de explotar en colores psicodélicos. Su ascenso no fue el de un visionario bohemio, sino el de un gestor que entendía que los contratos son la verdadera columna vertebral del arte. Sin embargo, algo cambió en 1967 durante el Festival de Monterrey. Clive estaba allí, sentado entre jóvenes que quemaban guitarras y flores, sintiendo que el mundo que él conocía se desmoronaba. Vio a Janis Joplin en el escenario, una fuerza de la naturaleza que sudaba dolor y honestidad, y algo en su cerebro jurídico hizo clic. No escuchó solo una voz, detectó una frecuencia de éxito que nadie más en su oficina de Nueva York era capaz de sintonizar. Firmó a Janis a pesar de las dudas de sus superiores. Aquel movimiento transformó a Columbia Records de una discográfica estancada en el jazz y las baladas inofensivas en el epicentro del rock mundial. Clive descubrió que poseía un oído que no dependía de la técnica musical, sino de una intuición comercial que rozaba lo místico. Logró que Santana, Blood, Sweat y Tears y Chicago vendieran millones de copias. Se convirtió en el presidente de la compañía, en el hombre que todos querían saludar, en el centro de la órbita de Manhattan. Pero el éxito absoluto suele generar una ceguera particular. En 1973, Clive Davis creía que era intocable. El hombre que había salvado a la compañía de la irrelevancia se sentía dueño de cada centímetro de su despacho. Entonces el suelo desapareció. Una investigación federal sobre el uso de fondos de la empresa para gastos personales, incluyendo la fastuosa fiesta de bar mitzvah de su hijo, terminó en un despido fulminante. En una tarde, Clive pasó de ser el rey de Columbia a ser un paria con una maleta de cartón y la reputación destrozada en los periódicos. Muchos biógrafos sugieren que Clive Davis sintió una humillación profunda, pero sus acciones inmediatas cuentan una historia distinta. No se retiró a lamerse las heridas, no buscó el anonimato. Se dedicó a escribir sus memorias casi de inmediato, tituladas simplemente Clive Inside the Record Business. Era una forma de decir que él seguía siendo el centro de la industria, incluso sin oficina. Su expulsión de CBS fue el trauma que cimentó su necesidad de que cada fiesta posterior fuera más grande, cada descubrimiento más ruidoso y cada cifra de ventas más indiscutible. La soledad de Clive Davis siempre ha estado rodeada de gente.
Sus relaciones con los artistas han sido a menudo una mezcla de mentoría paternal y control absoluto. Él no buscaba acompañar el talento, buscaba perfeccionarlo para el mercado. Cuando fundó Arista Records poco después de su caída, lo hizo con la mentalidad de quien tiene algo que demostrar a cada persona que le dio la espalda en 1973. Arista no era solo una empresa, era su declaración de independencia y su venganza. En los primeros años de Arista, Clive demostró que su instinto seguía intacto. Rescató a Barry Manilow de la oscuridad de los clubes y lo convirtió en una máquina de hacer hits, a pesar de que los críticos despreciaban la cursilería de sus arreglos. A Clive no le importaba la crítica, le importaba la frecuencia de radio. Entendía que la música popular es un lenguaje de emociones primarias y él era el mejor traductor. Sin embargo, nada de eso se compara con lo que ocurrió la tarde en que entró en un pequeño club de Nueva York y escuchó a la hija de Cissy Houston. En ese momento la espiral de su vida encontró su eje definitivo. Whitney era la voz que él había estado esperando para justificar su existencia. Ella era la arcilla perfecta. Clive Davis no solo quería producir sus discos, quería diseñar su destino. La relación que forjaron fue un pacto de lealtad que duró décadas, un vínculo donde la línea entre el afecto y el negocio se volvió tan delgada que terminó por romperse. Esa noche de 2012, mientras el cuerpo de Whitney era retirado de la suite 434, Clive Davis seguía en el salón de abajo. Algunos dicen que su decisión de continuar la gala fue un acto de profesionalismo extremo. Otros creen que fue una muestra de una frialdad aterradora. Pero para Clive, detener el evento habría sido reconocer que la muerte es más fuerte que el éxito. Y en su mundo, el éxito es la única forma de mantenerse con vida. Se quedó allí, estrechando manos, aceptando condolencias entre canapés, manteniendo la celebración obligatoria, mientras el silencio de la cuarta planta empezaba a extenderse por todo el edificio. ¿Es ella?, preguntó Clive en voz baja. Su interlocutor, el cazatalentos Jerry Griffith, solo asintió mientras señalaba el pequeño escenario del Club Sweetwaters en Manhattan. Era una noche de 1983 y el aire estaba pesado por el humo y el olor a ginebra barata. Sobre las tablas, una joven de 19 años llamada Whitney Houston cantaba junto a su madre, Cissy. No hubo fanfarrias ni luces estroboscópicas. Whitney simplemente abrió la boca y el murmullo de las mesas se extinguió de golpe. Clive Davis, sentado en la penumbra con su traje impecable, no aplaudió de inmediato. Sacó un bolígrafo y anotó algo en una servilleta. En ese momento, el pacto quedó sellado en su mente antes de que el contrato llegara siquiera a la mesa de dibujo. Tras su despido de CBS Records en 1973, Clive Davis se encontró con una industria que le cerraba las puertas. Los titulares sobre el uso indebido de fondos para el bar mitzvah de su hijo lo perseguían como una mancha de aceite. Sin embargo, Clive poseía una cualidad que sus enemigos subestimaron: la capacidad de ignorar la vergüenza pública si eso le permitía mantener el ritmo de su carrera. No se escondió en una casa de campo. Se instaló en el Hotel Pierre y comenzó a llamar a cada contacto de su agenda, recordándoles que los éxitos de Bruce Springsteen y Billy Joel llevaban su firma invisible. En 1974 logró convencer a Columbia Pictures para que le permitieran dirigir su división discográfica, Bell Records. Clive no se limitó a heredar el inventario, cambió el nombre de la compañía a Arista Records. El nombre no fue una elección al azar. Arista es el punto más alto de una estructura, la excelencia. Fue su forma de decir que, aunque le hubieran quitado el edificio de CBS, él seguía ocupando la cima de la pirámide. Sus primeros pasos en Arista fueron movimientos de un realismo brutal. Mientras otros ejecutivos se perdían en experimentos de vanguardia, Clive buscaba el impacto inmediato en las listas de ventas. Encontró a Barry Manilow, un pianista que acompañaba a Bette Midler, y lo convenció de grabar una canción titulada Brandy. Clive le cambió el título a Mandy y supervisó cada nota del arreglo. El resultado fue un número 1 que salvó las finanzas de la joven empresa. Para Davis, la canción siempre fue más importante que el artista. Un cantante era un transmisor, la pieza de música era la verdadera moneda de cambio. Esta filosofía le generó fricciones constantes con músicos que deseaban expresar su visión artística. Clive tenía poca paciencia para la introspección si esta no venía acompañada de un estribillo pegadizo. Descartaba maquetas con un gesto de la mano y exigía que sus estrellas grabaran composiciones escritas por profesionales de confianza. Sus oficinas se convirtieron en un laboratorio de precisión donde se analizaba cada segundo de una grabación para asegurar su rotación en la radio. Cuando Whitney Houston entró en su oficina para firmar el contrato en 1983, Clive ya había diseñado su trayectoria. No le interesaba que ella fuera una cantante de soul convencional o una estrella del gospel. Él visualizaba una figura capaz de cruzar todas las fronteras raciales y generacionales de Estados Unidos. Davis impuso una cláusula de exclusividad que le daba el control total sobre el repertorio. Whitney no elegiría sus canciones, Clive las buscaría por ella.
El proceso de creación del primer álbum de Whitney duró 2 años y costó cerca de $250,000, una cifra astronómica para un debut en aquella época. Clive rechazaba canciones que otros ejecutivos habrían aceptado encantados, buscaba la perfección técnica y la accesibilidad absoluta. Durante las sesiones de grabación, Davis se sentaba en el estudio, a menudo en silencio, observando cómo la voz de Whitney ejecutaba las directrices de los productores que él mismo había seleccionado. Si te gusta este análisis detallado sobre la industria musical, dale a me gusta para apoyar el canal. La relación entre ambos empezó a adquirir tintes casi dinásticos. Clive la presentaba en programas de televisión nacionales antes de que el disco estuviera terminado. La llevaba a sus famosas cenas pre-Grammy, exhibiéndola como la prueba definitiva de su infalibilidad. Whitney se convirtió en el eje sobre el cual giraba todo el prestigio de Arista Records. Para Clive, el éxito de ella era su propia rehabilitación definitiva frente a quienes lo habían expulsado de CBS. En 1985, el álbum homónimo de Whitney Houston fue lanzado. El comienzo fue lento, pero Clive no se puso nervioso. Sabía que la maquinaria de promoción que había diseñado era imparable. Saving All My Love for You y How Will I Know empezaron a escalar posiciones. Whitney no era solo una cantante popular, era un fenómeno cultural que Davis protegía con una disciplina de hierro. Supervisaba sus entrevistas, su vestuario y sus apariciones públicas. A menudo se describe a Clive como un mentor paternal, pero sus propios empleados de la época recuerdan una dinámica distinta. Davis exigía una lealtad que rozaba la devoción. El éxito era la única medida de valor en el edificio de Arista. Si un disco fallaba en alcanzar el top 10, la frialdad de Clive podía congelar una habitación. No aceptaba excusas basadas en el mercado o en el cambio de gustos del público. Para él, el público siempre respondía si el producto era el adecuado. Mientras Whitney se convertía en la mujer más famosa del planeta, Clive recuperaba su lugar como el hombre más poderoso de la música. Volvió a ser el invitado de honor en las fiestas más exclusivas de Manhattan y Los Ángeles. Su caída de 1973 parecía ahora un error administrativo olvidado en los archivos. Había construido un nuevo imperio sobre la voz de una joven de Nueva Jersey, y ese imperio se mantenía unido por una celebración constante. Sin embargo, en medio de los premios Grammy y los discos de platino, empezaron a aparecer las primeras grietas. Whitney crecía, y con ella, la necesidad de una vida fuera del laboratorio de Clive. El encuentro de la cantante con Bobby Brown en 1989 marcó el inicio de una tensión que Davis no pudo controlar con un simple cambio de contrato. Clive observaba con desconfianza cualquier elemento que pudiera distraer a su estrella del objetivo principal, la hegemonía total en las listas de ventas. Para Davis, el desorden personal de sus artistas era un inconveniente que debía gestionarse con discreción. No permitía que el caos del mundo exterior empañara el brillo de su gala anual. En esas fiestas, la música siempre sonaba perfecta, las sonrisas eran obligatorias y los problemas se dejaban en el guardarropa junto con los abrigos. Clive había aprendido que la realidad es algo que se puede editar, siempre que tengas el poder suficiente para decidir qué escenas se quedan en el metraje final. En 1990, Whitney Houston grabó una versión de The Star Spangled Banner para la Super Bowl. Clive estuvo presente en cada paso, asegurándose de que la interpretación fuera épica, grandiosa y sobre todo inatacable. Fue el momento de máxima gloria para ambos. Davis miraba desde el palco sabiendo que esa actuación se estudiaría durante décadas. Había logrado que una canción patriótica se convirtiera en un éxito pop. Era la demostración final de que bajo su dirección no había límites para lo que una voz podía alcanzar. Pero mientras los fuegos artificiales estallaban sobre el estadio, el agotamiento empezaba a pasar factura. Whitney llevaba años viviendo bajo una presión que pocos seres humanos podrían soportar. Clive, por su parte, ya estaba buscando el siguiente gran éxito, el próximo nombre que pudiera añadir a su reéster de conquistas. La celebración no podía detenerse, incluso si los protagonistas empezaban a sentirse como extraños en su propia fiesta. I Will Always Love You es demasiado larga. Ese inicio a capela no funcionará en la radio. La gente cambiará de emisora antes de que empiece la música. La voz de Clive Davis suena plana, sin rastro de duda, a través del altavoz del teléfono. Al otro lado de la línea, en el set de rodaje de El Guardaespaldas, el equipo escucha en silencio. Davis no está opinando sobre una cuestión estética, está analizando una unidad de tiempo comercial. Kevin Costner insiste en mantener el silencio inicial de Whitney Houston. Clive cede finalmente, pero solo tras calcular el riesgo. El resultado no fue solo un éxito, fue el sonido que definió una década y que convirtió a Arista Records en una fortaleza inexpugnable. Un siseo constante de cinta magnética llena el despacho de Clive Davis cada mañana. Es el sonido de cientos de maquetas que llegan de compositores de todo el mundo esperando el veredicto del hombre del oído de oro.
En los años 90, Clive no solo dirigía una discográfica, operaba una central de datos musicales que dictaba el gusto de la clase media estadounidense. Su método era exhaustivo, se sentaba en su sillón de cuero, cerraba los ojos y escuchaba. Si la canción no le hacía levantar la cabeza en los primeros 20 segundos, la cinta terminaba en la papelera. En esta etapa, su relación con Whitney Houston alcanzó un nivel de simbiosis profesional que rozaba lo irreal. Para el mundo, ella era una diva inalcanzable. Para Clive era un instrumento de precisión que requería un mantenimiento constante. Davis elegía cada productor, desde David Foster hasta Babyface, asegurándose de que la voz de Whitney siempre estuviera rodeada de una producción impecable, sin aristas, diseñada para gustar tanto en un suburbio de Ohio como en una discoteca de Londres. Sin embargo, el panorama musical estaba cambiando. El grunge y el hip hop empezaban a devorar las listas de ventas, amenazando con dejar obsoleta la fórmula de las baladas grandiosas de Arista. Clive, lejos de atrincherarse en el pasado, tomó una decisión audaz. Se asoció con jóvenes visionarios como L.A. Reid y Babyface para fundar la Face Records y más tarde con Sean Puffy Combs para Bad Boy Records. Davis puso el capital y la estructura legal. Ellos pusieron la calle. Fue un movimiento maestro que permitió a un hombre de 60 años que todavía vestía americanas de hombreras rígidas dominar el mercado del R&B y el rap. Bajo su mando, Arista se expandió con nombres como Tony Braxton, TLC y Notorious B.I.G. Clive Davis se convirtió en el padrino de una nueva generación que lo respetaba por su capacidad para oler el dinero. No le importaban las letras polémicas o las reputaciones peligrosas, siempre que las cifras de ventas respaldaran la inversión. Su ética de trabajo era monacal. Llegaba a la oficina antes que sus secretarios y se marchaba mucho después de que los clubes de Manhattan abrieran sus puertas. El éxito era su único combustible, una forma de mantener a raya los recuerdos de su despido en los 70. Pero mientras Arista florecía, el entorno personal de Whitney Houston se volvía cada vez más turbulento. Su matrimonio con Bobby Brown era una fuente constante de titulares escandalosos. Clive observaba las noticias con una mezcla de desaprobación y pragmatismo. Mientras Whitney cumpliera con sus compromisos en el estudio y en el escenario, Davis prefería ignorar lo que ocurría tras las puertas cerradas de su mansión. Para él, los problemas personales eran interferencias en la señal que debían ser eliminadas mediante una gestión eficiente de la imagen pública. En 1994, Whitney actuó en Sudáfrica tras la caída del apartheid. Fue un evento histórico. Clive estaba allí, moviéndose entre bastidores, asegurándose de que cada ángulo de cámara fuera el correcto. No permitía que el azar jugara un papel en sus producciones. En una de las noches, Whitney parecía agotada. Su voz mostraba los primeros signos de un desgaste que no era solo físico. Davis, en lugar de sugerir un descanso, se centró en el siguiente proyecto. La maquinaria de Arista necesitaba alimento constante, y Whitney era la proveedora principal. La gala pre-Grammy de Clive se convirtió en esos años en el evento más importante de la industria, superando a menudo a la propia entrega de premios. Era su salón del trono. Allí Clive decidía quién era relevante y quién no. Sentaba a directores de cine junto a raperos y a senadores junto a modelos de pasarela. En el centro de todo siempre estaba él, ejerciendo de maestro de ceremonias con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Era una exhibición de poder que servía para recordar a todos que en el negocio de la música, él era el único que había sobrevivido a todas las purgas. A finales de los 90, la industria empezó a consolidarse en grandes conglomerados. BMG, la empresa matriz de Arista, empezó a mirar con recelo la autonomía de Clive. Tenía casi 70 años y según los estándares corporativos era hora de buscar un sucesor. Davis recibió la noticia de que querían reemplazarlo por L.A. Reid con una incredulidad absoluta. ¿Cómo podían prescindir del hombre que acababa de supervisar el regreso triunfal de Santana con Supernatural? El disco vendió 15 millones de copias, un milagro comercial en una era que ya empezaba a coquetear con la piratería digital. La batalla por Arista fue pública y sangrienta. Los artistas de la discográfica, liderados por Whitney y Aretha Franklin, publicaron anuncios en la prensa apoyando a Clive. «Él es Arista», decían. Davis utilizó su red de contactos para convertir su salida en un drama nacional. No era un empleado defendiendo su puesto, era un monarca resistiéndose a un golpe de Estado. Finalmente BMG tuvo que ceder y le ofreció un acuerdo sin precedentes. Financiarían su nueva discográfica, Yotta Records, con un presupuesto masivo. Clive Davis salió de Arista en el año 2000 cargando con sus archivos y su lealtad inquebrantable a sí mismo. El día de su partida, el edificio se sintió vacío. Había ganado la batalla legal, pero el mundo que él había construido empezaba a dar señales de fatiga.
Whitney Houston, su mayor orgullo, compareció en una de sus últimas galas de arista con una delgadez alarmante y la mirada perdida. Clive la presentó con el mismo entusiasmo de siempre, ignorando los murmullos del público. Para Davis, la realidad siempre ha sido una cuestión de voluntad. Si él decía que Whitney estaba bien, ella estaba bien. Si él decía que una canción era un éxito, lo era. Esa capacidad para negar la evidencia del declive fue lo que le permitió seguir adelante, pero también fue lo que le impidió intervenir cuando todavía había tiempo. Se mudó a sus nuevas oficinas de J Records, rodeado de fotos de platino y premios, listo para empezar de nuevo. La celebración continuaba, aunque algunos de los invitados ya no pudieran mantenerse en pie. No me importa lo que digan los contables, esta chica es el futuro de esta compañía y vamos a jugárnoslo todo con ella. Clive Davis pronunció estas palabras en una sala de juntas de J Records en el año 2000, mientras señalaba a una joven de 19 años que tocaba el piano con una formación clásica y una actitud callejera. Se llamaba Alicia Keys. A sus casi 70 años, Davis acababa de ser expulsado de la empresa que él mismo había convertido en un gigante, pero no mostraba ni un rastro de fatiga o resentimiento. Su respuesta a la industria que intentaba jubilarlo fue fundar una nueva etiqueta y encontrar, de nuevo, al artista que definiría el sonido del nuevo milenio. Clive Davis nunca aprendió a descansar. Sus vacaciones solían consistir en llamadas telefónicas desde una tumbona en Saint-Tropez, revisando las cifras de ventas de la semana anterior. Tras su salida forzada de arista, muchos esperaban que aceptara un puesto honorífico y se retirara a escribir sus memorias definitivas. En lugar de eso, negoció un presupuesto de $150 millones con BMG para crear J Records. El nombre era una referencia a sus hijos, pero también una advertencia. Clive seguía en el juego. La firma de Alicia Keys fue su primer gran movimiento estratégico. Alicia había pasado por Columbia Records sin que nadie supiera qué hacer con ella. Clive vio lo que los demás ignoraron, una autenticidad que podía empaquetarse para el gran público. Aplicó con ella el mismo rigor que con Whitney Houston 2 décadas atrás. Controló cada aparición en prensa y se aseguró de que su debut ocurriera en el programa de Oprah Winfrey. Sabía que para triunfar en el siglo XXI ya no bastaba con sonar en la radio. Había que entrar en los salones de las casas a través de la televisión. El éxito de Songs in a Minor fue inmediato. Clive Davis volvía a estar en la cima, demostrando que su oído no era un producto de la época sino una constante. Sin embargo, este renacimiento profesional coincidía con el periodo más oscuro de su relación con Whitney Houston. La mujer que había sido el estandarte de su imperio se desmoronaba ante los ojos de todo el mundo. En septiembre de 2001, durante el concierto homenaje a Michael Jackson en el Madison Square Garden, Whitney apareció en el escenario con una fragilidad física que horrorizó a los presentes. Sus brazos eran delgados como juncos y su mirada parecía desenfocada. Clive estaba en el público. Sus allegados cuentan que se sintió profundamente afectado, pero su respuesta pública mantuvo la línea de siempre, protección absoluta de la marca. No hubo comunicados sobre salud o ingresos en clínicas. Davis seguía enviándole canciones, insistiendo en que el próximo disco borraría todas las dudas. La dinámica entre Clive y Whitney había mutado. Ella ya no era la joven dócil que aceptaba cada sugerencia. El caos de su vida personal, marcado por el consumo de sustancias y una relación volátil con Bobby Brown, era una variable que Clive no podía editar en una mesa de mezclas. Aún así, él se negaba a soltar el timón. En 2002, Whitney concedió la famosa entrevista a Diane Sawyer, donde pronunció la frase «El crack es de pobres». Clive intentó detener la emisión de esa entrevista. Sabía que el velo de perfección que él había tejido alrededor de su estrella se estaba rasgando de forma irreversible. A pesar del desastre mediático, Davis seguía organizando su gala pre-Grammy con una disciplina férrea. El Hotel Beverly Hilton seguía siendo su territorio soberano. En esas noches, Clive obligaba a Whitney a subir al escenario, a veces incluso cuando era evidente que ella no estaba en condiciones de cantar. Para él, aparecer en la fiesta era una forma de demostrar que el orden seguía imperando. La celebración era el único lenguaje que Clive hablaba con fluidez, y detenerla significaba admitir que el control se le había escapado de las manos. Mientras gestionaba el declive de Whitney, Clive encontró una nueva veta de oro en un lugar inesperado: los concursos de talentos. Se asoció con Simon Fuller para lanzar las carreras de los ganadores de American Idol. Kelly Clarkson fue su primer gran proyecto en este nuevo ecosistema. Clive aplicó su fórmula clásica: buscar canciones compuestas por profesionales y obligar a la artista a grabarlas, a pesar de las protestas de Clarkson, que quería escribir su propio material. La tensión entre ambos fue constante. Kelly Clarkson representaba a una nueva generación de artistas que reclamaban autonomía, algo que chocaba frontalmente con el método Davis. «Usted no es mi padre», le dijo Clarkson en una ocasión durante una tensa reunión en su despacho. Clive no se inmutó. Para él, los sentimientos personales eran secundarios frente a la eficacia de un estribillo.
Kelly tuvo el éxito, pero la relación quedó dañada para siempre. Davis no buscaba amistad con sus artistas, buscaba resultados que justificaran el despliegue de poder de su discográfica. A mediados de la década de los 2000, la industria musical sufrió el colapso de las ventas físicas debido a la piratería. Muchas discográficas cerraron o se fusionaron en un intento desesperado por sobrevivir. Clive, en cambio, parecía moverse con una agilidad asombrosa entre las ruinas del viejo modelo. Jade Records se fusionó de nuevo con RCA y él asumió el cargo de director creativo de Sony Music BMG. Había vuelto al punto de partida, pero con más poder que nunca. Su vida personal seguía siendo un territorio casi inexplorado para el público. Clive Davis se había divorciado 2 veces y mantenía una fachada de hombre de negocios solitario y dedicado exclusivamente a su trabajo. En sus memorias posteriores revelaría su bisexualidad, pero en aquel entonces su única identidad pública era la de Music Man. Su despacho estaba lleno de monitores que mostraban las listas de ventas en tiempo real. No tenía aficiones conocidas más allá de escuchar música y planificar la siguiente gran fiesta. En 2009, Clive decidió que era el momento del gran regreso de Whitney Houston. Trabajaron juntos en el álbum I Look to You. Davis presentó el disco en una serie de eventos íntimos en Londres y Nueva York, hablando de Whitney como si el tiempo no hubiera pasado. La voz está ahí, decía a los periodistas, aunque las grabaciones mostraban un tono rasgado y un esfuerzo evidente por alcanzar las notas que antes le resultaban naturales. Clive quería creer en su propia narrativa. Si él lograba que el disco fuera número 1, la tragedia de los años anteriores quedaría anulada. El álbum debutó en la cima de las listas, pero la gira mundial que siguió fue un desastre. Whitney olvidaba las letras, se quedaba sin aire y recibía abucheos en ciudades que antes la adoraban. Clive recibía los informes de la gira en su oficina. No ordenó cancelar los conciertos. Su fe en la capacidad de recuperación de Whitney era, al mismo tiempo, su mayor apoyo y su error más grave. Creía que el escenario curaría lo que solo la medicina y el aislamiento podían tratar. Para Clive Davis, la música siempre ha sido la solución a cualquier problema humano. Si hay una buena canción, hay una salida. No entendía que para Whitney la música se había convertido en una carga, en el recordatorio constante de la perfección que ya no podía alcanzar. Él seguía siendo el abogado que buscaba la cláusula de salvación en un contrato, mientras el edificio entero estaba en llamas. La gala de 2012 se acercaba. Clive ya estaba revisando la lista de invitados y el orden de las actuaciones. Había reservado, como siempre, una suite para Whitney en el Beverly Hilton. Quería que ella estuviera allí, a su lado, para demostrar al mundo que seguían siendo los dueños de la industria. No podía imaginar que el hotel que había sido el escenario de sus mayores triunfos se convertiría, en cuestión de horas, en el lugar donde su creación más querida se despediría para siempre, dejando a Clive solo ante una audiencia que esperaba que la música, a pesar de todo, no dejara de sonar. El salón de baile del Hotel Beverly Hilton, cuando las luces de limpieza se encienden a las 6 de la mañana, recupera una fealdad burocrática que el champán y las celebridades suelen ocultar. Las alfombras muestran las manchas de vino de la noche anterior y el eco de los brindis se pierde entre el zumbido de las aspiradoras. En este lugar, el 11 de febrero de 2012, Clive Davis se mantuvo en pie mientras el cuerpo de Whitney Houston era custodiado por la policía apenas unos metros por encima de su cabeza. Al día siguiente, la prensa mundial se dividió entre quienes admiraban su resistencia y quienes sentían un escalofrío ante su capacidad para no interrumpir el protocolo. Para Clive, el luto no era un motivo para el silencio. Era una razón más para reafirmar que la industria es la única estructura que permanece cuando los seres humanos fallan. Semanas después de la tragedia, Davis se presentó en la iglesia baptista New Hope para el funeral de Whitney. Llevaba el mismo semblante que ha mostrado en cada crisis desde 1973, una calma procesal, casi clínica. Su discurso fúnebre fue una mezcla de afecto personal y currículum profesional. Habló de la voz de Whitney como si fuera un patrimonio que él debía administrar ante la eternidad. En ese momento muchos entendieron que Clive Davis no solo había sido su mentor, sino el guardián de una imagen que él se negaba a dejar morir, incluso ante el ataúd cerrado. En 2013, a los 80 años, Davis decidió que era el momento de realizar el movimiento más arriesgado de su carrera. Publicó sus memorias, The Soundtrack of My Life. En sus páginas, el hombre que había pasado décadas proyectando una imagen de ejecutivo tradicional y familiar reveló su bisexualidad. Explicó que había mantenido relaciones estables con hombres durante los últimos 20 años, tras sus 2 divorcios. La noticia causó un estrépito en la vieja guardia de Manhattan, pero Clive manejó la revelación con la misma eficacia con la que lanza un sencillo en la radio. No hubo dramatismo ni peticiones de perdón. Presentó su vida personal como un hecho documentado, una pieza más en el archivo de su existencia que ahora era seguro compartir porque su poder ya era incontestable.
Esta apertura, sin embargo, no suavizó su carácter en el despacho. Seguía siendo el hombre que exigía perfección a artistas 50 años menores que él. Se involucró en las carreras de Jennifer Hudson y Leona Lewis, intentando replicar la fórmula de la gran balada en un mundo que ya empezaba a estar dominado por los algoritmos y el streaming. Clive desconfiaba de las máquinas que predecían el éxito. Para él, nada podía sustituir a la reacción visceral de un ser humano en una sala de audiciones. Si valoras estos retratos profundos de las figuras que moldearon nuestra cultura, dale a me gusta. Su longevidad se convirtió en una leyenda dentro de Sony Music. Mientras sus contemporáneos morían o se retiraban a sus villas en Florida, Clive seguía llegando al edificio de la Quinta Avenida cada mañana. Su oficina se convirtió en un museo vivo, lleno de fotografías autografiadas por Sinatra, Springsteen y Houston. A pesar del cambio en el consumo de música, él mantenía el ritual de las sesiones de escucha. Invitaba a ejecutivos y periodistas a su despacho, apagaba las luces y les obligaba a escuchar un álbum completo de principio a fin, sin interrupciones. Era un acto de resistencia contra la inmediatez de la era digital. La relación con sus hijos y sus parejas siempre ocurrió en un segundo plano, subordinada a la agenda de los premios Grammy y los lanzamientos de otoño. Clive Davis construyó una vida donde el afecto se expresaba a través del patrocinio y el éxito compartido. Para él, estar cerca de alguien significaba llevarlo a la cima de las listas de ventas. Quienes lo conocen bien describen una soledad particular, la del hombre que ha sobrevivido a casi todos sus descubrimientos. Ha visto a sus estrellas quemarse, colapsar y desaparecer, mientras él permanece en la misma silla, con el mismo oído atento, buscando la siguiente frecuencia. En sus últimos años, la gala pre-Grammy se ha convertido en un acto de devoción a su propia figura. El mundo de la música acude al Beverly Hilton no solo por el espectáculo, sino para rendir homenaje al último gran emperador del negocio. Clive Davis se sienta en su mesa principal, rodeado de las nuevas promesas del trap y el pop, recordándoles con su mera presencia que las modas pasan, pero los contratos y las buenas canciones son para siempre. La celebración obligatoria ha pasado de ser una herramienta de promoción a ser su mecanismo de defensa contra el olvido. Mientras haya una orquesta afinando y un micrófono abierto, Clive Davis sigue teniendo un propósito. El vacío que dejó la suite 434 está cubierto por el ruido de un éxito que no se permite un solo momento de silencio. Un joven asistente de producción sostiene una bandeja con agua mineral frente a la puerta doble de una oficina en el edificio de Sony en Manhattan. Dentro, el silencio es absoluto. Clive Davis está sentado frente a un par de altavoces de gran tamaño, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre un escritorio donde no hay ni un solo papel fuera de lugar. La canción que suena es una maqueta enviada desde Londres. Al terminar la última nota, Clive no se mueve de inmediato. Abre los ojos, mira al joven y simplemente dice: "El puente de la canción llega 3 segundos tarde. Que lo muevan". No hay una explicación técnica detallada, solo una instrucción basada en una certeza que ha sobrevivido a 6 décadas de cambios tecnológicos y derrumbes industriales. A sus más de 90 años, Clive Davis sigue operando bajo la premisa de que el gusto del público es una variable que él puede predecir mediante la concentración y el aislamiento. En 2017 permitió que las cámaras entraran en su mundo para el documental The Soundtrack of Our Lives. Sin embargo, el rodaje no fue un ejercicio de introspección o vulnerabilidad. Davis supervisó el montaje con la misma intensidad con la que editaba las voces de sus artistas en los años 80. Quería que la película fuera una extensión de su gala anual, una sucesión de triunfos, una lista de nombres brillantes y una confirmación de su lugar en el centro del mapa. La industria musical que él conoció, basada en el control absoluto de las estaciones de radio y la distribución física de discos, ha desaparecido. Hoy, los algoritmos de las plataformas de streaming deciden qué escucha el mundo basándose en datos fríos. Clive observa esta evolución con una distancia aristocrática. Para él los datos son ruido. Sigue creyendo en la canción, en esa estructura de 3 minutos capaz de detener el tiempo. Ha visto cómo el mercado se fragmentaba en miles de nichos, pero él se mantiene fiel a la idea del éxito masivo, del artista que puede ser amado por una abuela en Nashville y por un adolescente en Tokio. Su relación con el recuerdo de Whitney Houston se ha transformado en una gestión constante de su importancia histórica. Cada vez que se lanza un recopilatorio, un documental o una película biográfica sobre la cantante, Clive Davis está ahí, asegurándose de que su papel como arquitecto de esa carrera quede claro. No permite que la narrativa de la tragedia eclipse la narrativa del éxito. En sus entrevistas habla de los récords de ventas y de la perfección de las grabaciones con una precisión que busca sepultar los detalles del declive bajo una montaña de discos de platino. La soledad de Clive en esta etapa de su vida tiene un carácter monumental. Ha sobrevivido a casi todos sus rivales y a muchos de sus protegidos.
Sus fiestas siguen siendo multitudinarias, pero los rostros en las mesas cambian constantemente. Él permanece como el único punto fijo en un negocio que se caracteriza por su obsolescencia. En 2022 celebró su 90 cumpleaños con una fiesta en el Radio City Music Hall. Fue un evento diseñado para durar horas, con actuaciones que recorrían toda su trayectoria. Davis se mantuvo en su palco, observando su propia historia representada sobre el escenario, recibiendo el homenaje de una industria que, aunque ya no lo necesita para distribuir su música, todavía lo requiere como símbolo de una era de grandeza y exceso. En su despacho de la Quinta Avenida, las luces suelen estar encendidas hasta tarde. Clive Davis no ha desarrollado aficiones de jubilado, no colecciona arte de forma pasiva, ni se ha retirado a escribir sus memorias definitivas en una isla. Su energía sigue enfocada en el próximo descubrimiento, en el próximo contrato que pueda firmar. Esta persistencia tiene algo de heroico y algo de trágico. Es la vida de un hombre que ha decidido que su identidad es idéntica a su trabajo. Si deja de buscar el éxito, si permite que el silencio se instale en su oficina, el vacío que ha intentado evitar desde la muerte de sus padres en los años 40 podría finalmente alcanzarlo. Por eso la música sigue sonando, las maquetas siguen llegando y el ritual de la celebración se mantiene vigente, como si fuera el único aire que Clive Davis es capaz de respirar. Clive Davis desliza el dedo sobre un plano impreso del gran salón del Beverly Hilton. Es una cuadrícula compleja donde cada nombre representa un rango de poder, una deuda pendiente o una apuesta de futuro. Mueve la tarjeta de un rapero con varios discos de diamante hacia la mesa central y desplaza la de un director de cine hacia la periferia. Este ejercicio de colocar a las personas adecuadas en el lugar exacto es la forma en que Clive sigue ejerciendo su voluntad sobre una industria que, en teoría, debería haberle pasado de largo hace décadas. A sus 91 años, sus manos muestran las manchas del tiempo, pero el pulso es firme. No está organizando una cena, está decidiendo la jerarquía de la música popular para el año siguiente. La mayoría de los ejecutivos de su generación son ahora nombres en placas de bronce o personajes en libros de historia. Davis, sin embargo, mantiene una oficina con vistas a la Quinta Avenida, donde el teléfono no deja de sonar. Su resistencia no proviene de una adaptación a las nuevas tecnologías, rara vez utiliza el correo electrónico de forma personal, sino de su capacidad para convencer a los nuevos dueños del negocio de que su validación sigue siendo necesaria. Apple, Spotify y Amazon tienen los datos, pero Clive sigue teniendo el salón de baile. Es el guardián de una liturgia que los algoritmos no pueden replicar, el prestigio del contacto humano y el peso de una leyenda que se niega a ser archivada. En 2022, el estreno de la película biográfica sobre Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody, sirvió como una pieza más en su construcción histórica. Clive fue el productor del filme y se aseguró de que el actor Stanley Tucci lo interpretara como un mentor sereno, una brújula moral en medio de la tempestad. La película cumple la función que Davis siempre ha buscado, proteger el éxito por encima del desastre. En la pantalla, los momentos de mayor angustia de Whitney se resuelven o se suavizan bajo la mirada protectora de su despacho. Es la historia contada por el superviviente, un relato donde el orden siempre acaba imponiéndose sobre el caos. Davis entiende que la memoria es el último territorio que un productor debe conquistar. No basta con haber hecho los discos, hay que supervisar cómo se recordarán cuando los protagonistas ya no estén para defenderse. Esta necesidad de controlar el relato se extiende a su propia imagen. En las entrevistas recientes, Clive prefiere hablar del futuro. Menciona nombres de artistas emergentes de TikTok con el mismo entusiasmo con el que hablaba de Bruce Springsteen en 1972. Esta actitud le permite evitar las preguntas sobre el vacío o la pérdida. Casi todos sus amigos íntimos han muerto. Whitney se fue hace más de una década. Aretha Franklin, con quien mantenía conversaciones telefónicas de horas sobre recetas de cocina y contratos discográficos, murió en 2018. Clive asistió al funeral en Detroit, escuchó los coros y regresó a su oficina en Nueva York antes de que terminara la semana. El trabajo es su forma de evitar el silencio que suele acompañar a la vejez extrema. En abril de 2022 celebró su 90 cumpleaños con un concierto en el Paramount Theater de Manhattan. Fue una demostración de fuerza. Bruce Springsteen subió al escenario para cantar Blinded by the Light, recordándole al público que fue Clive quien lo firmó para Columbia medio siglo antes. Alicia Keys, Barry Manilow y Patti Smith también estuvieron allí. Davis observaba desde su asiento, rodeado de sus 4 hijos y sus numerosos nietos. Fue uno de los pocos momentos en que su vida familiar, normalmente oculta tras una cortina de discreción profesional, se hizo visible. Pero incluso en esa celebración íntima, el protocolo era estricto.
Cada actuación estaba cronometrada y cada discurso estaba enfocado en la grandeza de la carrera de Clive. Su rutina diaria apenas ha variado con el paso de los años. Se despierta temprano, lee los informes de ventas y almuerza en los mismos restaurantes de lujo donde ha cerrado tratos desde los años 60. Sigue siendo un hombre de hábitos fijos. Come de forma frugal, evita el alcohol en exceso y mantiene una disciplina mental que sus empleados encuentran agotadora. A menudo convoca reuniones a última hora de la tarde para discutir el arreglo de un estribillo o la tipografía de una portada. Para Davis, el detalle más pequeño es una cuestión de vida o muerte comercial. No admite la negligencia ni el cansancio en los demás, porque él mismo no se los permite. Su gala pre-Grammy de 2024 volvió a llenar los titulares. A pesar de los cambios en la cultura de las celebridades y la fragmentación de la audiencia, la asistencia sigue siendo un requisito para cualquiera que desee ser tomado en serio en el negocio. Davis preside la velada con un vigor que desconcierta a sus invitados. Se mantiene en pie durante horas, saludando a cada estrella, recordando detalles de sus carreras que ellos mismos han olvidado. Para él, estas noches son la prueba de que el tiempo no ha logrado derrotarlo. Mientras haya una lista de invitados y un escenario, Clive Davis sigue siendo el centro de gravedad de la noche. Sin embargo, detrás de las luces y los aplausos queda la figura de un hombre que ha sacrificado casi todo lo demás por este lugar en la cima. Su vida es una oficina interminable, una sucesión de canciones que buscan la aprobación de un oído que se niega a jubilarse. Clive ha logrado lo que muy pocos consiguen, convertirse en una institución viviente, un monumento a una forma de entender la música que ya no existe, pero que él se encarga de mantener en pie mediante la pura fuerza de su voluntad. La celebración obligatoria continúa, no porque el mundo la necesite de forma desesperada, sino porque Clive Davis no sabe cómo vivir en el silencio que vendría después del último aplauso. Ha construido una realidad donde el éxito es el único antídoto contra la mortalidad.